Así ve las cosas, tenemos que hablar de la guerra y cómo de alguna manera no lo estamos sintiendo aquí en los Estados Unidos, pero estamos en la mitad de una guerra. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se está pidiendo la renuncia de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional. Hay una investigación en contra de Delcy Rodríguez por lavado de dinero. Imagínense, lo está investigando los Estados Unidos y ella sigue al frente de la dictadura allá en Venezuela. Y al mismo tiempo, Bobby Pulido ganó su primaria. Hablaremos de cómo Texas podría convertirse en un estado morado y lo que eso significa. Pero vamos a hablar de la guerra. Tenemos que seguir hablando de la guerra porque es una guerra en la que está involucrado el país donde vivimos, Estados Unidos. Lo interesante de todo esto es que quizás no estamos sintiendo la guerra aquí. No la estamos sintiendo cuando vamos al supermercado, cuando manejamos, cuando llevamos a los niños a la escuela, cuando vamos a trabajar, pero la guerra está presente y la guerra pudiera hacerse muchísimo más presente si Irán fuera un gobierno más duro. ¿O será esa una nueva estrategia del gobierno iraní? Hay una nueva palabra que se está utilizando, una nueva frase que se llama resistencia asimétrica. Lo que ha pasado es que en las últimas 24 horas los ataques de Irán en contra de los Estados Unidos, de otros países, no ha sido tan fuerte como las horas anteriores. Y entonces la pregunta es la siguiente, ¿será que el poderío militar de los Estados Unidos ya está afectando a Irán y ellos no pueden responder? ¿O que es una estrategia, es decir, están bajando el número de cohetes y de ataques en contra de los Estados Unidos para que esta guerra se extienda, se alargue y sea mucho más difícil para los Estados Unidos? El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha hablado de que esta guerra pudiera durar o 3 semanas u 8 semanas, que lo importante no es la duración, sino la efectividad. La realidad es que quizás tú y yo no lo estamos sintiendo aquí en los Estados Unidos, pero hay otros 11 países donde sí están sintiendo la guerra. Son países como Israel, por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Siria, Irak. Es decir, los países en el Medio Oriente en estos momentos están sintiendo la guerra de una forma mucho más directa, más efectiva de lo que tú y yo estamos sintiendo. Así que la siguiente pregunta es si los ataques en contra de Irán no son suficientes para decapitar al liderazgo iraní, lo que queda del liderazgo iraní, y si va a haber tropas físicas de los Estados Unidos, soldados de los Estados Unidos, que van a tener que llegar a Irán para ponerse en control de esa situación. Esa es la verdadera pregunta. Y si lo que estamos viendo en estos momentos en Irán es una estrategia del gobierno iraní para extender la guerra o si sencillamente se están debilitando. Esa es la verdadera pregunta. Muy bien. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, a él, por cierto, no le gusta que le llamen secretario de Defensa, le gusta que le llamen secretario de Guerra del Departamento de Guerra. Muy bien. Él dice que Estados Unidos ha entrado en esta guerra con una sola intención: ganar. 4 days in, we have only just begun to fight. America fights to win, and in Operation Epic Fury, we are. May God's providence cover and protect our troops always. Estados Unidos está en esta guerra, dice Pete Hegseth, para ganar. Pero aquí quisiera recordar algo. La guerra es el fracaso. La guerra es el fracaso porque la guerra lo que significa es que fracasaron los políticos, no pudieron conversar, no pudieron llegar a ningún acuerdo. Fracasaron las negociaciones, fracasó la diplomacia. Es decir, la guerra es el fracaso y cuando se utiliza la fuerza es porque la diplomacia, la política no pudo funcionar. Así que empecemos con el principio este de que la guerra es el fracaso. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que esta guerra era una guerra necesaria. No una guerra de elección, sino una guerra necesaria porque si no se atacaba a Irán en estos momentos, luego, dice el presidente, Irán atacaría a Israel y hacia los Estados Unidos. El gobierno norteamericano está absolutamente convencido de que si no atacaba en estos momentos, Irán poco a poco, en cuestión de semanas o en cuestión de meses, tendría suficientes armas nucleares, quizás, o armas estratégicas para atacar a todos sus vecinos. Aquí el presidente de los Estados Unidos explicando por qué el ataque era necesario. They've hit Qatar, they've hit UAE, they've hit Saudi Arabia, they've hit Oman. They were helping us negotiate. They got hit. Everybody got hit because they're evil and they're bad. It's a bad seed, and somebody had to do it. And it should have been done
sometime during a 47-year period because so much death has been caused by them. El presidente dice que este ataque a Irán que estamos viendo ahora en este 2026 debió haberse realizado durante los 47 años de la Revolución Islámica. Esta comienza, por supuesto, en 1979 con el Ayatollah Khomeini. No sé si te acuerdas de él. El Ayatollah Khomeini muere 10 años después y en los últimos 37 años el otro Ayatollah Khomeini, estaba a cargo. Por supuesto, el Ayatollah Khomeini fue asesinado en los ataques del sábado pasado. Las consecuencias para Estados Unidos son fuertes, quizás de nuevo. Y por eso hoy en este video podcast quería hacer el contraste. Quizás tú y yo no lo estamos sintiendo, pero hay familias norteamericanas que en este momento están sufriendo por lo que está ocurriendo en Irán. Te vamos a poner las fotografías de 4 de los 6 soldados muertos en combate allá en Irán. Estados Unidos ya ha identificado a cada uno de ellos y hasta el momento solo ha dado a conocer la identificación de 4 de ellos, pero son 6 muertos y el presidente de los Estados Unidos ha dicho que es posible que el número de muertos siga aumentando porque esta guerra va a seguir. Como dice Pete Hegseth, puede ser 3 semanas o pueden ser 8 semanas y mientras más tiempo pase, por supuesto, existe el peligro de que haya más muertos por parte del lado norteamericano. Tenemos unas imágenes interesantísimas desde el Océano Índico. Y en el Océano Índico, un submarino de los Estados Unidos atacó un barco de la Marina iraní. Y esto es importante porque, según el gobierno de los Estados Unidos, según el gobierno del presidente Donald Trump, la Marina y la Fuerza Aérea de Irán han quedado totalmente destruidas. Así que vamos directamente a las imágenes. Esto es como un submarino estadounidense ataca a un barco de la Marina de Irán y lo destruye por completo. Entonces, parte de la estrategia es acabar con el sistema aéreo del gobierno iraní, acabar con la Marina iraní y luego la gran pregunta, y esa es la gran pregunta, es si Estados Unidos va a necesitar soldados en presencia dentro del territorio iraní. Mientras tanto, a nivel político, particularmente los demócratas, pero en el Congreso de los Estados Unidos están muy molestos porque el presidente Donald Trump no pidió permiso para atacar a Irán. Y entonces hay una resolución sobre los poderes de la guerra. Lo más seguro es que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, vayan a ponerle algún tipo de límite al presidente Donald Trump para continuar la guerra en Irán y sobre todo si va a haber nuevos ataques importantes, porque Estados Unidos ha hablado de 2 grandes olas de ataques. La primera la vimos el sábado pasado, la segunda todavía no la hemos presenciado. Entonces seguramente el Congreso de los Estados Unidos quiere ponerle límites al presidente Donald Trump y decirle, si vuelves a atacar, si vuelve a haber una gran ola de ataques, tienes que pedirnos permiso, algo que por supuesto al presidente no le va a gustar en lo más mínimo. Hay en todo esto de la guerra, hay varias cosas, pero una de las cosas más importantes es que la verdad desaparece. Lo primero que desaparece en una guerra es la verdad. No sabemos exactamente qué es cierto o qué no es cierto, porque ambas partes constantemente están promoviendo su punto de vista. Pero aquí hubo un ataque que el gobierno iraní está achacando al gobierno de los Estados Unidos el sábado pasado. En la ciudad de Minav había una escuela de niñas. El sábado es día de escuela en Irán y en Israel. Resulta que en uno de los ataques aparentemente de los Estados Unidos mueren 175 personas, la mayor parte de ellas niñas. Y entonces esto sería un crimen de guerra, porque en las guerras, a pesar de todo, hay ciertas reglas, ciertos lineamientos, ciertos principios éticos, y aquí se está investigando la muerte de estas 175 personas, de nuevo, la mayor parte de ellas niñas. Aparentemente, y eso es lo que sabemos hasta el momento, aparentemente junto a esta escuela, el Minab, que queda cerca del estrecho de Hormuz, es decir, cerca del mar, había un edificio de las guardias islámicas. Y entonces, quizás, no lo sabemos, quizás el ataque original iba en contra del edificio de las guardias islámicas, más no en contra de esta escuela de niñas. Y ahora se está preparando tristemente el funeral de todas estas niñas. El secretario de Estado, Marco Rubio, estaba hablando sobre la guerra y de pronto un periodista de la BBC le hace la pregunta que todos tenemos que hacer. ¿Quién atacó esta escuela?
¿quién es responsable de la muerte de estas niñas? Y esta es la respuesta del secretario de Estado a la BBC. Can you tell us what you know? Can you tell us what you know, Mr. Secretary, or the administration knows about the strike on a building in southern Iran that the Iranians are saying was a school? Reports of large numbers of civilians, including children, killed. Yeah. I've seen those reports. I don't have. I would refer you, not because I'm not trying to answer your question, but I don't want to get it wrong. The Department of War would be investigating that if that was our strike. And I would refer your question to them, and I'll make sure they're aware that you have that. Are there indications this was an American missile? Well, clearly, the United States would not deliberately target a school. Our objectives are missiles, both the ability to manufacture them and the ability to launch them, and the one-way attract drones. That would be our focus, and that's what we would be focused on. We would have no interest and, frankly, no incentive to target civilian infrastructure. The Iranians are, on the other hand, targeting civilian infrastructure. You guys have seen it. I'm sure you've seen it. They're hitting hotels. They're hitting embassies. They're hitting airports. They're hitting oil infrastructure. If these are children killed, what your response? Well, it'd be very tragic, but I can't speak to the details behind it because I just don't have it. It would be a tragic outcome if it's happened. I don't have the details as to what led to it. But what is clear that the United States would not deliberately target a school. They are, on the other hand, deliberately targeting civilians, as you've seen, because you know why? They are a terroristic regime. They sponsor terrorism and they participate in terrorism. Hay que investigar exactamente quién es responsable de la muerte de todas estas niñas. Dice Marco Rubio que Estados Unidos no haría un ataque de forma deliberada, pero el gobierno iraní sigue insistiendo en que es responsable los Estados Unidos de la muerte de todas estas personas, de la muerte de civiles. Vamos a dejar hasta aquí la guerra, pero un poco más adelante en el programa tenemos una entrevista muy interesante con una persona que fue vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, que nos va a dar la última visión de lo que está ocurriendo en su país. Pero vamos a saltar con Kristi Noem. Kristi Noem es la secretaria de Seguridad Interior. Ayer tuvo una sesión muy compleja, muy tensa, muy conflictiva en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes del Congreso constantemente le llama a los funcionarios para que den su visión sobre lo que está ocurriendo en el país. Y entonces llega Kristi Noem y le están preguntando sobre las redadas, sobre los arrestos de ciudadanos norteamericanos y sobre la muerte de 2 norteamericanos en Minneapolis. Entonces, el senador Cory Booker no solo la confronta, sino que le dice a Kristi Noem que debe renunciar por su falta de información y por su falta de liderazgo. Aquí, esto es interesante, no solo es la crítica de un senador demócrata, sino veremos después que Kristi Noem también sufre la crítica de un senador republicano. Pero empecemos con Cory Booker. With the American people. But now it's overwhelmingly unpopular. And it's not because you are deporting dangerous people that everybody here wants out of our country. No, it's because you're going into our schools. You're terrorizing our children. You're detaining children. You're arresting Americans. You're breaking into our homes. You're terrorizing our streets. You're violating our rights to peacefully protest again and again and again. None of and then that when is a court tells you None to of stop, that is true. And then when a court You are tells you trying to stop, to impede you us violate from enforcing judges' the law orders. Not and in a getting partisan dangerous way, criminals off of our streets Republican-appointed so and we don't have more Democratic-appointed. families like the ones that are sitting Don't behind sit there me. and tell me that Lost you are their children, are responsible gone forever. for the running of your agency when you're not even aware. Either you are utterly incompetent or you are violating laws with impunity. You should step down from your position. If you don't, you should be removed by this president. And if not, Congress should impeach you. I appreciate the encouragement. Palabras fuertes de Cory Booker en contra de Kristi Noem, diciéndole que es o incompetente o sencillamente no sabe lo que está haciendo. Así que esta es la visión de un senador demócrata y uno pudiera pensar es una cuestión partidista y ya. Pero luego viene el senador Thom Tillis, republicano, quien también critica a Kristi Noem, pero la crítica, lo van a escuchar ahora, es extraño, porque la audiencia tenía que ver con migración, tenía que ver con redadas, tenía que ver con política, pero de pronto Thom Tillis le dice a la secretaria Kristi Noem que él leyó un libro que ella había escrito y en ese libro ella reconoce haber matado a un perro y a una cabra. Yo sé que suena raro, pero dentro de la audiencia, esto es lo que el senador republicano que debería estar defendiendo a Kristi Noem, es lo que el senador republicano le dice a ella. I read your book last week, and honestly, some of the parts of it impressed me, but some of it distresses me.
And I'll give you a good example of one that does. The passage where you talk about killing a dog that was 14 months old. I train dogs, all right? And you are a farmer. You should know better. You should know that if you're going out to a hunting lodge and you're putting pheasants out and you're putting dogs out, you don't take a puppy out there. A 14-month-old dog is basically a teenager in dog years. You decided to kill that dog because you had not invested the appropriate time in training, and then you have the audacity to go into a book and say it's a leadership lesson about tough choices. It's in your book. We could play it if we had time. At that same lunch hour, you killed a goat. And you killed the goat because you said it was behaving badly. You are a farmer. You don't castrate a goat, they behave badly. You should have probably done that before, but my point is, those are bad decisions made in the heat of the moment, not unlike what happened up in Minneapolis. We're an exceptional nation. And one of the reasons we're exceptional is we expect exceptional leadership. Claro, la pregunta es que tiene que ver un perro y una cabra con la muerte de un perro y una cabra con todo esto. Pero Thom Tillis al final cierra el argumento porque dice, el haber matado a un perro fue una mala decisión, el haber matado a una cabra fue una mala decisión y el haber hecho estas operaciones en Minneapolis en la que murieron 2 ciudadanos de los Estados Unidos también fue una mala decisión. Así que Kristi Noem en estos momentos está bajo fuego tanto de los demócratas como de los republicanos. Muy bien, termina la sesión y de pronto Kristi Noem se tiene que enfrentar a un grupo de familias cuyos familiares han sido arrestados y esto fue lo que ocurrió. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Stand with immigrants. Stand with immigrants. What? Stand with immigrants. Right. We stand with immigrants. But stick on immigrants. You want to know who we are? We are families who lost loved ones to illegal alien crime. We are families who have families detained in an inhumane system, oppressing them, violating their basic human rights. No one is illegal on stolen land. Es de verdad complicado porque por una parte había un grupo de familias que habían perdido a alguno de sus miembros por ataques realizados por inmigrantes. Y es una situación realmente muy triste. Y por la otra, nos encontrábamos también en una situación de absoluta tristeza y desesperación de familias cuyos miembros habían sido arrestados. Y este enfrentamiento de familias es realmente un drama y una tragedia aquí en los Estados Unidos. Y todo ocurre en el contexto de las audiencias para escuchar a la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem. Hubo elecciones ayer en varios estados, en Texas, en Arkansas, en Carolina del Norte, pero me voy a concentrar exclusivamente en Texas y a la pregunta de si Texas, que en las últimas elecciones ha votado por el Partido Republicano, se está convirtiendo en un estado morado. Esto lo que significa es que quizás los tejanos están empezando a dejar el Partido Republicano para irse más hacia el Partido Demócrata y por eso le llaman que es un estado morado o podría convertirse en un estado morado. Quizás la elección más interesante es la de James Talarico. James Talarico es un legislador estatal que quiere convertirse en el próximo senador y se va a enfrentar posiblemente en contra de George Cornyn si él logra ganar también su elección primaria. Entonces, la primera información importante es que James Talarico, que por cierto es un gran orador, y entonces él fue invitado al programa de Stephen Colbert en la cadena CBS y se ha hecho increíblemente popular, porque en esa entrevista de Stephen Colbert la cortaron, no salió al aire porque de acuerdo con la información de la cadena, ellos esperaban un mayor balance y estaban esperando también otra entrevista con el competidor de James Talarico para que fuera balanceado. Cierto o no, la realidad es que James Talarico se enfrentará seguramente en noviembre a John Cornyn de nuevo si él logra ganar su elección primaria. Esa es una de las noticias importantes. La otra, yo no sé si está siguiendo muy de cerca lo de Bobby Pulido, pero Bobby Pulido ganó también su elección primaria y se va a enfrentar con Mónica de la Cruz en noviembre. Así que eso es lo que está ocurriendo y la verdadera pregunta es si los tejanos se están convirtiendo un poquito más
se están yendo un poquito más hacia el Partido Demócrata y si Texas va a ser un estado morado o quizás azul, no lo sé. Muy bien, déjame terminar con dos cosas de América Latina. Una tiene que ver con el gobierno cubano, que ahora que se sienten presionados después de que cayó el Mencho, cayó el Ayatollah, cayó Nicolás Maduro, si ahora los que siguen es el gobierno cubano y entonces ahora sí se quieren poner las pilas. Miguel Díaz-Canel, en un discurso en el Consejo de Ministros, dijo lo siguiente: nos tenemos que centrar de inmediato en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias que hay que hacerle al modelo económico y social. 2026. Llevan 6 décadas en esto y ahora Miguel Díaz-Canel dice que este es el momento en que hay que concentrarse en las transformaciones más urgentes. Un poquito tarde, me parece. Y luego terminamos con Delcy Rodríguez. Hay información no confirmada por nosotros, pero le está dando la agencia Reuters, de que está siendo investigada por los Estados Unidos. Delcy Rodríguez, es decir, la dictadora venezolana, está siendo investigada por lavado de dinero y por corrupción. Esas son las acusaciones principales. La investigación se centra en la presunta participación de Rodríguez en el lavado de fondos provenientes de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre el 2021 y el 2025. Rarísimo. O sea, a ver, si Estados Unidos está utilizando a Delcy Rodríguez para liderar Venezuela y al mismo tiempo le está investigando, ¿en qué va a culminar todo esto? Quizás sea una forma de sacar a Delcy Rodríguez de este rol de dictadora temporal o de protectorado, pero hoy leí una frase muy interesante en el diario The New York Times que hablaban de Delcy Rodríguez como una especie de ocupación de control remoto. Como quiera que sea, si Estados Unidos está investigando por lavado de dinero y corrupción a Delcy Rodríguez, esto sugeriría que habría tarde o temprano una transición hacia la democracia. Muy bien, déjame terminar con esta entrevista. Acabo de tener una conversación muy interesante con una persona que fue vocero de las Fuerzas Armadas de Israel y él sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Así que la entrevista ahora mismo. Así van las cosas y por supuesto queremos entender cómo se está viviendo la guerra en Israel y en el Medio Oriente y para eso hemos invitado aquí al videopodcast a Gabriel Chocró. Él es fundador de Conexión Israel y yo lo conozco por haber sido vocero de las Fuerzas Armadas de Israel. Gabriel, gracias por estar aquí en el programa. Tú ibas a estar en Israel pero no pudiste regresar, ¿verdad? Te quedaste atorado en Miami. Así es, Jorge. Debería estar ahí con mi familia, que sí está allá. Yo vine acá por temas de trabajo y me quedé acá esperando ya regresar a casa. ¿Qué posibilidades hay de que regreses pronto? ¿Cómo está la situación de los vuelos? Ya están comenzando a haber vuelos de rescate. Irónicamente en Israel cuando hablamos de vuelos de rescate no es para salir de la guerra, sino para regresar a Israel. Ya se está comenzando a abrir el espacio aéreo para esos vuelos y espero que sea una cuestión de pocos días ya para poder regresar ahí. Tengo a la familia esperando. La gente que está en Israel y al revés que quiere salir de Israel, ¿qué tan difícil es hacer eso? En este momento vía aérea no hay salida de Israel. Para salir de Israel hay solamente vía terrestre, saliendo por alguna de las fronteras, principalmente la frontera con Egipto, y de ahí la gente ya puede volar hacia Europa, pero vía aérea por ahora está cerrado y al parecer no hay planes para abrir la vía aérea para salir de Israel, sino solamente para entrar en este momento. Ok, entonces la gente que se queda atorada en Israel tiene que salir por la frontera sur hacia Egipto y luego salir del Cairo. Esa es la única manera de salir por ahora. Exactamente, por ahora esa es la manera de salir y hay que decir que también por la situación en Medio Oriente hay alertas del Consejo de Seguridad Nacional de Israel de que también eso es peligroso. Incluso la indicación para los israelíes es que si están pasando por Egipto, que no sea un paso donde se queden a pasear, sino simplemente de la frontera al aeropuerto y del aeropuerto a su destino, por este tema de la volatilidad de lo que está pasando. Este es el caso de Israel. ¿Qué pasa con las personas que se quedan atoradas en los Emiratos Árabes o en Arabia Saudita o en Omán? ¿Cómo salen? Cada país está ahora evaluando cómo ha evolucionado el tema de la seguridad. Emiratos anunció que va a abrir próximamente el espacio aéreo, pero cada uno con su situación. Hay que entender en realidad que esta situación que se generó en los últimos días es una situación de extrema violencia, donde el régimen iraní ha estado atacando no solamente infraestructura militar, como hacen Estados Unidos e Israel en Irán, sino que el régimen iraní ha estado atacando infraestructura civil y por eso también hay tanta sospecha
de que pueda haber un ataque contra vuelos comerciales, contra gente civil que está pasando por estos países. Ok, Gabriel, cuéntame cómo es el día a día en Israel en estos momentos. La gente que está viviendo en Israel, ¿qué tiene que hacer? ¿A qué se tiene que enfrentar? La gente en Israel está viviendo ya desde el sábado en un estado constante de alerta, que se compone por dos cosas, principalmente estar cerca de algún refugio antimisiles. Hay que entender que Israel, tristemente, está muy preparado para esto. Casi todas las casas que fueron construidas después de la década de los 90 tienen un refugio antimisiles adentro de la casa, es decir, uno de los cuartos de la casa es un refugio antimisiles, como es el caso, por ejemplo, de mi familia, que está durmiendo en ese refugio antimisiles, pero la gente que vive en edificios que son un poco más viejos tienen que ir a refugios públicos, refugios municipales, y eso hace que la gente pueda estar en su casa en mitad del día. Le advierten que va a sonar la alarma, porque Israel identifica cuando sale un misil desde Irán y eso les da unos 6-7 minutos para llegar al refugio y luego comienza a sonar la alarma. Desde el momento que comienza a sonar, hay, dependiendo de la zona del país, entre 15 segundos y 1 minuto y medio para entrar al refugio. También depende de dónde estén disparando, porque hay que entender que además ahora no solamente es el frente de Irán, ahora también el Hezbollah está atacando desde el Líbano. El último día hicieron más de 60 ataques desde el Líbano, contando también misiles y también drones. Prácticamente durante todo el día están en este nivel de alerta, en esta situación de emergencia constante. Pero también tengo que decir que cuando hablo con los israelíes noto otra cosa. Sí, la gente está obviamente con toda la complejidad que es, por ejemplo, tener a los niños en la casa, no tener colegio, no tener actividades laborales, pero por otro lado la gente está bastante resiliente en el sentido de que la gente entiende que después de 2 años y medio de guerra, una guerra que inició con la masacre de Hamas el 7 de octubre y que ellos pensaban que de alguna forma ese iba a ser el Hamas y el iraní, pensaban que iba a ser el inicio del fin de Israel. Entendemos que después de 2 años y medio de guerra, esta guerra puede ser la que defina muchos años más de paz y de calma y de estabilidad en Israel. Entonces la frase que me han dicho algunos es, estamos durmiendo mal unos días, pero para poder dormir tranquilos por muchos años. Esto que me dices es interesante. Estaba viendo una encuesta, la acabo de leer en el diario del New York Times. 6 de cada 10 americanos, Gabriel, están en contra de la guerra en Irán. Ellos, por supuesto, denuncian a los ayatolás, saben que es una dictadura, pero los americanos no quieren la guerra en Irán. Lo que tú me estás diciendo es lo opuesto en Israel. ¿Tú crees que la mayor parte de los israelíes apoyan esta guerra? Sí, no es un tema de que los israelíes quieren la guerra. Estamos cansados de la guerra, la verdad. No podemos vivir más en esta situación. Pero entendemos que en este momento sí era necesario y que el precio de no actuar en este momento contra la amenaza iraní podía haber sido mucho más fuerte que el precio de lo que estamos viendo ahora, del precio de actuar. Y yo entiendo... Perdón, Gabriel, el precio que te refieres es que si ellos hubieran podido desarrollar armas atómicas, que ustedes podrían haber recibido armas atómicas dentro de unos años. Ese es el peligro al que te refieres. No nada más, no solamente las armas atómicas. Hoy lo que, por ejemplo, preocupa en el día a día en Israel y que preocuparía mucho más es el tema de los misiles balísticos. Estamos hablando de misiles que, un solo misil que impactó en la ciudad de Bet Shemesh, afuera de Jerusalén, destruyó un vecindario completo, asesinó a 9 personas y el régimen iraní estaba acelerando la producción de misiles y quería alcanzar 8.000 misiles balísticos para el año 2027, y eso también es algo que preocupaba a la ciudadanía. También, según cuentan los oficiales de gobierno en Israel, hay información de inteligencia de que Irán estaba trasladando toda la producción, tanto nuclear como de misiles balísticos, a complejos subterráneos muy profundos que iban a hacerlo casi inmune al régimen iraní de poder ser atacado, y eso significaba que el día de mañana, en 2027 mismo, podíamos estar enfrentando una amenaza mucho más grande, que ahí sí hubiese sido todavía más una amenaza existencial contra Israel y contra la seguridad de sus ciudadanos. Quiero preguntarte sobre esta idea de los ataques preventivos. Como reportero me tocó cubrir la guerra en Irak, Gabriel, y recuerdo en el 2003 entrar en Irak en situaciones muy, muy peligrosas, y el entonces gobierno del presidente George W. Bush hablaba de la posibilidad de que hubiera armas de destrucción masiva en Irak. Como tú y yo sabemos, eso jamás ocurrió. Y ahora nos están diciendo, tanto el gobierno israelí como el gobierno de los Estados Unidos, que podría haber proyectiles muy poderosos como los que tú describes y también armas nucleares, pero no lo hemos visto. ¿Cómo podemos creerle a Israel y a los Estados Unidos de que nos están diciendo la verdad esta vez? Jorge, yo creo que sí lo hemos visto. Por supuesto no hemos visto armas nucleares hasta este momento, gracias a Dios, pero sí hemos visto la capacidad que tiene Irán, y lo vemos en estos días que están atacando a tantos países de la región, y ya hoy Irán, como ellos mismos dicen y como ellos mismos muestran, tiene misiles balísticos con la capacidad de afectar a un rango de 2.000 millones de personas en el mundo. Es decir, un rango donde entra gran parte de, por supuesto, todo el Medio Oriente, gran parte de Asia, gran parte de África,
prácticamente la mitad de Europa. Ellos ya tenían la capacidad de hacerlo y tristemente es un régimen en el que no podemos confiar que no lo iban a utilizar, porque el propio Ayatollah, Ali Khamenei, el difunto Ayatollah, él decía, cuando nosotros los iraníes decimos muerte a Estados Unidos, no es para nosotros un eslogan, es para nosotros una política de Estado. Entonces, enfrentarnos a un régimen fanático como el régimen iraní, que ya tenía parte de la capacidad y que estaba avanzando a tener otras capacidades todavía más peligrosas para nosotros, es algo que no podíamos permitir y es algo que nosotros como ciudadanos israelíes no queremos para el futuro de nuestros hijos. Eso explica el por qué, el por qué ahora, ¿no? O sea, ¿por qué el ataque ahora y no dentro de unos meses o dentro de unos años? Así es, parte de eso es esto y como decía, el precio de no actuar ahora hubiese sido que nos enfrentemos en un futuro a una amenaza mucho más grande que nos iba a afectar a nuestra seguridad y sentarse en una mesa de negociación con un Irán, por ejemplo, con capacidad nuclear armamentística, es mucho más complicado, es mucho más amenazante que sentarse con un Irán que estaba en vías a un arma nuclear. Y de vuelta, entiendo la desconfianza y entiendo que puede haber escepticismo y es sano en una democracia que haya ese escepticismo, pero lo dijo el propio emisario, enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, que cuando se sentaron en la mesa con Irán en la negociación, ellos sin pudor le dijeron abiertamente que tienen ya 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que alcanza para 11 bombas nucleares, y nosotros sabemos que el paso de uranio enriquecido al 60% a uranio enriquecido al 90%, que es el rango necesario para armas, es un tema de apenas días. Entonces, si ellos hubiesen tenido la capacidad y no hubiese habido este ataque de Estados Unidos y de Israel, con seguridad estábamos en vías a un Irán nuclear. Esto que me dices es interesante, es la anécdota de uno de los asesores del presidente Donald Trump, que por supuesto él le dice a la cadena Fox News de que los iraníes estaban presumiendo de que tenían ya 460 kilogramos de material enriquecido, ¿correcto? Que podría haber, desde su punto de vista, generado la creación de unas 11 bombas nucleares, más o menos, ¿no? Ese es el incidente. Así es, así lo relató el propio enviado de Estados Unidos. Muy bien, a ver, Colin Powell, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, tenía la teoría, Gabriel, de que no debes entrar a una guerra si no sabes cómo salir. Y lo que estoy viendo en la guerra en Irán, el secretario de Estado, el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, acaba de decir que la guerra podría durar 3 semanas u 8 semanas. Tengo la sensación, Gabriel, de que no saben cómo va a terminar esto y de que no necesariamente al cargo del gobierno iraní va a quedar alguien menos peligroso que el Ayatollah Khomeini. ¿Cómo se termina esta guerra? Yo te puedo contar lo que es el punto de vista de Israel en esta guerra. Y el punto de vista de Israel en esta guerra es que la guerra tiene que terminar con 3 logros centrales. A ver. Disminuir, degradar al máximo las capacidades nucleares de Irán, degradar las capacidades misilísticas de Irán y acabar con el financiamiento de Irán a los proxies terroristas. Además de eso, nosotros entendemos que una operación de este tipo está creando también condiciones dentro de Irán para que el pueblo iraní pueda tomar, como dijo el primer ministro Netanyahu, el destino del país en sus propias manos. Ahora, no es que Estados Unidos e Israel van a ser los que van a hacer ese cambio de régimen, no es eso lo que se pretende. Lo que se pretende de forma inmediata es de una vez por todas alejar realmente y de forma, esperemos, definitiva, lo que es la amenaza a Israel y al mundo occidental de un régimen como el régimen iraní, que de vuelta, no es una guerra que comienza hoy. Esto es una guerra que comienza hace 47 años con la entrada de esta revolución islámica a Irán, que sigue durante años con atentados en el mundo entero, podríamos decir, incluido nuestra América Latina, atentados que hicieron, por ejemplo, en Argentina, contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, incluso un atentado que hicieron en Panamá contra un vuelo de las Chiricanas, todo el involucramiento de los proxies de Irán en el terrorismo a nivel mundial, en todo lo que es el comercio, el tráfico de drogas, el comercio de armas. No es una guerra que comienza hoy. Hoy estamos viendo un capítulo, una decisión que tomaron Estados Unidos e Israel de intentar minimizar al máximo y ojalá desaparecer la amenaza del régimen iraní, pero no es algo que podemos ponerle el primer punto solamente en lo que comenzó el sábado. Para poder entender el contexto de todo esto hay que remontarse al 7 de octubre, hay que remontarse a lo que ha sido Irán durante los últimos 47 años y entender que para poder tener un mundo, y especialmente un Medio Oriente, más seguro y de más cooperación, tenemos que sacar del medio a quien es el principal exportador del terrorismo en el mundo. Quiero tratar de que me ayudes a entender, Gabriel, ¿qué es lo que está haciendo Irán en estos momentos? Durante las últimas 24 horas, el número de misiles que Irán disparó en contra de bases militares de los Estados Unidos, embajadas y países aledaños ha bajado un poco. Y de pronto empiezo a escuchar una frase complicada que se llama resistencia asimétrica. Y ellos lo que esto sugiere es de que el gobierno iraní estaría reduciendo el número de armamento para extender lo más posible la guerra en contra de los Estados Unidos y que haya
que haya, por supuesto, más críticas a la operación militar norteamericana y que fuera más difícil para Estados Unidos e Israel. ¿Cuál será la estrategia en estos momentos por parte del gobierno iraní? Según nosotros entendemos, Jorge, hay acá dos procesos ocurriendo en paralelo. A ver. Por un lado está el esfuerzo de Estados Unidos y de Israel de degradar al máximo las capacidades armamentísticas de Irán, y eso también complica el hecho de que Irán no esté disparando con tanta intensidad, o por lo menos no de forma tan masiva como podía hacerlo el día sábado. Por ejemplo, Israel anunció ayer que ya han destruido 300 lanzadores de misiles y siguen destruyendo lanzadores de misiles iraníes, entonces estamos reduciendo de forma significativa su capacidad de hacerlo. Pero por otro lado, como bien decías, el régimen iraní entiende que esa es su única arma, tal vez, para poder cortar esta guerra y sobrevivir. Es lo que coloquialmente llamamos una especie de manotazo de ahogado. Ellos están disparando, los países árabes, incluso más de lo que están disparando Israel en este momento, porque ellos entienden que esos países árabes pueden llegar a presionar a Estados Unidos para acabar la guerra, para terminarla, aunque no se hayan cumplido por completo los objetivos. Y yo creo que esa es la estrategia iraní en forma global, y por eso también le piden a la organización terrorista Hezbollah que se sumen a esta guerra, que comiencen ellos también a atacar a Israel para generar ese desgaste de varios lados y para no ser Irán el único que está utilizando su fuerza militar para atacar a Israel. Ahora, dicho eso, Jorge, creo que realmente es una carrera contra el tiempo, de alguna forma, porque obviamente nadie quiere acá una guerra extendida, pero sí puedo decir que según lo que se escucha de las declaraciones, que hay que escuchar muy bien el tono del primer ministro Netanyahu, del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ellos dicen, no estamos aquí en una guerra limitada en el tiempo, estamos en una guerra donde tenemos objetivos. Cuando se cumplan los objetivos, termina la guerra. Si dura menos tiempo, mejor. Pero si tiene que durar más tiempo, la decisión del lado israelí, y creo que también se entiende del lado estadounidense, la contundencia con la que están hablando, es que lo principal es cumplir los objetivos. Ojalá en la menor cantidad de tiempo posible. Y te digo la verdad, ojalá no hubiésemos tenido que llegar a esto y no estuviésemos en medio de una guerra, sino que se hubiesen cumplido esos objetivos a través de la negociación. Déjame preguntarte, ¿quién está a cargo del gobierno iraní? Por supuesto, el ayatollah Khomeini fue asesinado hace 2 días. Un grupo, el llamado grupo de expertos de 88 expertos, aparentemente todos murieron. Entonces, no entiendo quién está a cargo de Irán en estos momentos. Hay dos figuras que se están perfilando en este momento como los que asumen el liderazgo. Una es el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pero que nosotros entendemos que tiene mucho menos fuerza y mucho menos liderazgo real dentro de Irán y dentro de lo que son los estamentos del régimen. Y en segundo lugar, Ali Larijani, que era el consejero de Seguridad Nacional de Irán y que todo el mundo decía que era el más cercano al ayatollah Ali Khamenei, a quien Ali Khamenei de hecho confió lo que va a ser la continuidad del régimen después de un posible ataque, y es quien está ahora llamando y dirigiendo lo que es la actividad del régimen iraní. Sí es importante decir que es una actividad que está bastante interrumpida por todos los ataques de Estados Unidos y de Israel, que están cortando de forma constante las cadenas de mando, que están haciendo más difícil para ellos poder reunirse y poder planificar, y por eso también vemos una actividad un poco errática de lo que está haciendo el régimen iraní en las últimas horas. Te dejo en un momento, Gabriel, pero no sé qué tan de cerca has estado siguiendo el proceso venezolano, pero le acabo de escuchar al presidente Donald Trump unas declaraciones de que le gustaría ver en Irán algo parecido al modelo o a la forma venezolana, es decir, decapitar a la cúpula y luego tener a alguien con quien poder negociar o trabajar. ¿Funcionaría esto en Irán? Creo que es una de las formas en las que funcionaría en Irán, sí, por el simple hecho de que al haber un régimen que estuvo 47 años gobernando en el país y que no permitía la movilización de una oposición organizada, que oprimía a los manifestantes, que masacraba a manifestantes inclusive, como vimos en el mes de enero, es algo que podría solamente, no sé si solamente, pero tal vez la opción más fácil es que alguien dentro del régimen pueda liderar esa transición. Entiendan que se acabó el tiempo de la revolución islámica, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que Israel no van a permitir que siga como estaba hasta ahora, y esa es la primera opción. La segunda opción sería un levantamiento civil dentro de Irán, pero hay que decir que la gente en Irán tiene mucho miedo, incluso ahora tiene miedo de lo que es el régimen, especialmente después de lo que pasó en el mes de enero. No están en este momento saliendo a las calles todavía, y vamos a ver hacia dónde se desarrolla ese camino, pero creo que lo principal es entender que el pueblo iraní merece libertad, que el pueblo iraní después de tantos años de opresión quiere algo diferente, se merece algo diferente, y que ese algo diferente debería ser algo que también nos ayude a avanzar en un Medio Oriente de paz y en cooperación también con el nuevo gobierno iraní. Gabriel, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando regreses a Israel en los próximos días? Abrazar a mis hijas muy fuerte, esposa, y bueno, y seguir ahí viviendo la vida. La gente piensa que uno está loco, ¿no? De estar afuera de Israel y querer volver a Israel en medio de la guerra, pero al fin y al cabo esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar, ahí es donde vivimos, donde tenemos toda nuestra vida,
y estamos todos unidos ahí para pasar este momento difícil y ojalá volver a vivir momentos mejores, que llevamos 2 años y medio de pesadilla terribles desde el 7 de octubre, pero esperemos ya poder ver un futuro un poco más brillante. Gracias. Gabriel Chocró es fundador de Conexión Israel, ex vocero de las Fuerzas Armadas de Israel. Gracias por la conversación, Gabriel. Gracias a ti, Jorge, un placer. Y ahora tenemos aquí tus comentarios. Edgar Ramos dice lo siguiente, una pregunta para entender mejor. ¿Irán está atacando a sus vecinos o a los intereses de los Estados Unidos e Israel en esas naciones como refinerías y bases militares? No, Irán está atacando también a sus vecinos. Acuérdate que les hemos presentado, por ejemplo, en Dubái, cómo hubo ataque en contra de un hotel que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno de Israel o con el gobierno de los Estados Unidos. Así que los ataques de Irán son no únicamente en contra de los intereses de Israel y de los Estados Unidos, sino también en contra de civiles en esos países. Noel Salas dice lo siguiente, Jorge, esperemos que los iraníes se liberen de la opresión de este régimen de los ayatolas, así como también se liberen los israelíes del genocida de Benjamín Netanyahu y que el mundo se libere de Ego Trump. Yo creo que el pueblo iraní, el pueblo israelí y el pueblo que vive en Palestina quisieran vivir en paz. Estos líderes son los que alimentan el odio para su causa política. Noel atacando a varios líderes en todo el mundo. Colchicine 1 dice lo siguiente, al aumentar los precios del petróleo también aumentan los precios de la comida, pues de todo, porque tienen que subir los precios para sufragar los gastos altos de gasolina y transportación. La gente no rica es la que lo siente más. Ciertamente te decía aquí al principio del video podcast que a veces aquí en los Estados Unidos no estamos sintiendo la guerra, pero muy pronto la vamos a empezar a sentir con el aumento de los precios de la gasolina y también de todos los productos que tienen que ver con transportación, porque por supuesto requiere de gasolina. Resulta que en el estrecho de Hormuz, frente a Irán, lo han cerrado los iraníes y entonces si no puede pasar una quinta parte del petróleo por esa zona, nos va a afectar sin la menor duda la economía, no solo en nosotros, sino en el resto del mundo. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos. Nos puedes seguir apoyando si te suscribes al programa. Lo puedes encontrar en tu página, en la parte de abajo. Ahí hay una forma en que aprietas un botón y te puedes suscribir. Gracias por estar con nosotros y así ve las cosas.